Hola, buenas tardes, muchas bendiciones, que el Señor los guarde, los proteja, los bendiga. Hoy compartimos esta capsulita de sabiduría para ser edificados en la palabra del Señor, pidiéndole a Él primero que tome el control. Entonces, como siempre, lo vamos a poner en sus manos para que Él nos guíe y nos lleve al entendimiento, ¿verdad? Lo que nos quiera dar con su palabra. Padre bendito, te damos las gracias en esta hora, Señor, por la oportunidad de compartir tu palabra, Señor, porque esa palabra es luz en medio de la oscuridad que tiene este mundo, Señor, en medio de la oscuridad en la que vivimos en este mundo. Necesitamos tu palabra como antorcha, Señor, como lámpara, que nos muestre el camino, Señor. Y por eso te pido, Señor, que sensibilices todo corazón y lo dispongas para que reciba, Señor, el mensaje que tú quieras darnos a través de tu palabra. Te damos gracias por el enorme privilegio que significa tener la libertad, Señor, de profesar nuestra fe, tener la libertad, Señor, de crecer espiritualmente y compartir este tipo de mensajes, Señor, como familia en ti. Te entregamos este momento y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a comenzar leyendo una palabra de Mateo. Sería Mateo capítulo 4, versículos del 17 al 19. Mateo 4, del 17 al 19. Y dice así: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Amén. Entonces, qué profundas esas palabras del Señor Jesús cuando Él dijo: el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Eso implica automáticamente, ¿verdad? Que hubo un alejamiento antes de ese acercamiento. Porque si se ha acercado, quiere decir que antes estuvo más lejos. Sabemos que desde que el hombre se rebeló contra el Señor se distanció del hombre, ¿verdad? Porque esa condición original en la que fuimos creados, ¿verdad? Teniendo comunión con el Señor, una comunión tan directa, se cambió todo, ¿verdad? Por la misma rebelión del hombre. Y eso produjo ese distanciamiento entre el Señor y la humanidad, ¿verdad? Tristemente. Pero sabemos, como dice la palabra, hay una palabra que dice que habiendo hablado muchas veces a través de los profetas, de los patriarcas, de todos los antiguos de la Biblia, ¿verdad? Nos habló una última vez a través de su Hijo, a quien constituyó el Salvador, ¿verdad? Y heredero de todas las cosas. Entonces, no nos falta testimonio, más bien tenemos muchísimo testimonio, porque el Señor mismo se encargó de hacer cumplir su palabra en Cristo, ¿verdad? No solo en cuanto a su muerte y resurrección y todo, sino en cuanto a cada una de las cosas que Él hacía para que se cumpliera todo lo que estaba escrito, ¿verdad? Donde Él andaba, qué hacía, qué no hacía, todo lo que Él hacía lo hacía con base en lo que ya estaba escrito para que se cumpliera la palabra, ¿verdad? Ese acercamiento nos devuelve esa esperanza de poder tener un contacto directo con Dios, ¿verdad? Cuando dice la palabra que entremos confiadamente delante del Señor, ¿verdad? Sabiendo que tenemos justificación en Cristo. Ese acercamiento de Dios para con nosotros implica también de parte de nosotros, bueno, primero la libertad de podernos acercar a Él, que eso es el mayor tesoro de cualquier hombre, ¿verdad? Dice la palabra que el temor de Dios es el todo del hombre. Y, y ese acercamiento es lo que el Señor busca en nosotros, no solo para nosotros conocer más de Él y ser más libres y ser más enteros y ser más plenos, sino para que nosotros podamos compartir esa plenitud, ¿verdad? La palabra dice aquí en este mismo pasaje: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Qué interesante que el mismo pasaje aquí cerquita donde menciona que el reino de los cielos se ha acercado, justo después de eso menciona que los hará pescadores de hombres. Interesante como una cosa está relacionada con la otra, ¿verdad? El hecho de que el reino de Dios se acerque a nosotros implica de inmediato sobre nosotros un deber, una responsabilidad, que es la de ser copartícipes con Dios, ¿verdad? En su plan de evangelización, en su reino, en su buena nueva,
Somos dichosos y privilegiados de ser considerados embajadores del reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, cuando el reino de Dios se acerca a nosotros, no solamente es una manera de decir, bueno, ya no estoy enojado, bueno, ya se me va pasando la cólera contra ustedes. Es más que eso, es decir, bueno, yo los justifico por la gracia en Cristo Jesús, pero además de eso los hago partícipes del trabajo espiritual que quiero hacer con la humanidad, ¿verdad? Eso es un privilegio inmenso y es un placer, porque si realmente amamos a nuestros hermanos como a nosotros mismos, nos vamos a preocupar por su libertad, por su salvación, por su paz, por su plenitud, por su integridad. Y bueno, vamos a ver otra palabra que complementa esta, que está en Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 10. Santiago 4 del 1 al 10 dice así: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Buenísima esta palabra para complementar la que acabamos de ver, precisamente porque vemos todos esos matices profundos de Dios que a veces son difíciles de entender de buenas a primeras, ¿verdad? Por ejemplo, como termina esta palabra diciendo, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Desde ahí empiezan ese tipo de manifestaciones de la voluntad de Dios que nos parecen difíciles de entender, ¿verdad? Como un Dios que quiere lo mejor para mí, que quiere mi felicidad, que quiere mi alegría, me dice que me aflija y que llore y que me lamente y que mi gozo se convierta en tristeza. Es interesante, ¿verdad? Pero la misma palabra nos explica que al hombre le conviene más el día del luto que el día de la fiesta, porque el día de la fiesta todo es un vacilón y todos son risas, pero el día del luto nos hace entrar en conciencia y nos pone a pensar realmente y a meditar en lo que nos espera, ¿verdad? Que es la muerte, que es la confrontación del Dios santo y eterno a nosotros por todos nuestros pecados. Por eso dice la palabra de Dios, que de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca daremos cuenta al Señor. No porque tengamos que vivir con temor sobre eso, por eso, o sea, no es porque tengamos que vivir con miedo o sintiéndonos amenazados, sino porque el Señor es justo y Él va a juzgar todas las cosas, y así como deseamos que juzgue todos los males que se nos han hecho, también va a juzgar todo mal que nosotros hayamos hecho. Entonces, el acercamiento de Dios a nosotros es un deber, ¿verdad? Nos manda a ser partícipes de su trabajo para con la humanidad, porque es parte del privilegio que tenemos, no solamente disfrutar de heredar el reino de los cielos, sino también de de esa manifestación de amor, ¿verdad? Que tenemos nosotros hacia los demás cuando realmente predicamos el evangelio y compartimos la buena noticia, ¿verdad? De salvación. Ahí somos partícipes con el Señor, y, y también implica renovar nuestro entendimiento, ¿verdad? Y entender que no podemos simplemente pensar que la vida es una fiesta todos los días, sino que también debemos afligir nuestro corazón por el dolor de los demás, afligir nuestro corazón por la tristeza que está viviendo el mundo, ¿verdad? No es posible pensar nosotros solo en fiesta día y noche, sabiendo que en este mismo momento hay gente muriendo, bombardeados, niños, mujeres, todo, ¿verdad? Jóvenes, todo eso, sabiendo el mundo como está, sabiendo la cantidad de sufrimiento que hay, debemos
lamentarnos y llorar amargamente por esa liberación que espera la creación de Dios. La palabra dice que toda la creación gime a una sola voz, pidiéndole al Señor la libertad de esta esclavitud a la que hemos sido sometidos, ¿verdad? Entonces, es parte también de ese sufrimiento, ¿verdad? Y que tenemos que ser partícipes también de eso, no para amargarnos, no es para amargarnos, es para realmente sentir empatía, para realmente orar con fervor por todos aquellos que están sufriendo, por todos aquellos, ¿verdad? Que están ahorita en peligro, que están sufriendo persecución, porque eso tenía que pasar, y el Señor lo dijo: cuando veáis todas estas cosas suceder, no se entristezca nuestro corazón ni temamos, ¿verdad? Sino que nos alegremos porque se acerca nuestra redención. Pero qué mejor manera de ser partícipes de la gloria de Dios que también siendo entendidos en los tiempos y también sufriendo el dolor de lo que está viviendo el mundo, para nosotros realmente identificarnos y orar como el Señor quiere, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es la palabra que les quería compartir para que seamos conscientes de que el Señor nos hace partícipes de su dolor, porque al Señor le duele el pecado de la humanidad, nos hace partícipes de su reino, de su glorificación, porque Él lo tiene destinado para nosotros a través de la gracia en Cristo Jesús. Pero qué importante es ser partícipes también de todo lo que el Señor nos da, ¿verdad? De sentir ese dolor, ¿verdad? Esa tristeza de cómo el mundo vive en pecado, de cómo el mundo se aparta de Dios, de cómo el mundo rechaza a Dios, y pedirle a Dios por él, por ese mundo, por esas personas que no conocen la verdad, y ser partícipes, ¿verdad? Entonces, sabiendo que el reino de Dios se ha acercado a nosotros, seamos partícipes junto con Él, acerquémonos confiadamente y dolámonos de todo aquello que tiene este mundo en la condición que lo tiene, y pidamos por ellos para que el Señor, en su misericordia, pueda ir abriendo puertas, ¿verdad? Para que se aceleren los tiempos y pronto se acerque nuestra redención aún más, ¿verdad? Y todo aquel que tenga la oportunidad de ser salvo y conocer la verdad y conocer el arrepentimiento, corra a los pies de Dios. Así que corramos nosotros también, y es la palabra que les quería compartir. Y la ponemos en manos de Dios para que la selle en nuestro corazón. Padre bendito, te damos las gracias porque nos has hecho partícipes, Señor, no solo de tu gloria, sino también de tu dolor, Señor. Y el reino de Dios se ha acercado a la tierra para que nosotros, Señor, tengamos libre acceso a tu trono, Señor, y podamos contar contigo y podamos confiar en ti, podamos tener comunión contigo, pero también, Señor, identificarnos con tus sentimientos, Señor, con ese dolor con el que ves a la humanidad practicando el pecado, practicando la apostasía, practicando la apatía, todo esto, Señor, que mantiene a la gente fría, porque dice tu palabra que por haberse multiplicado la maldad en los últimos tiempos, el amor de muchos se enfriaría, pero aquel que persevere hasta el fin será salvo. Por eso te entregamos nuestro corazón y te pedimos, Señor, que nos hagas perseverantes hasta el fin, porque queremos ser salvos, queremos vivir contigo y disfrutar, Señor, de todo aquello que tú has preparado para los que te aman. Enséñanos a guardar tu palabra, Señor, y a participar no solo de la alegría de estar vivos, Señor, sino del dolor, Señor, y de la empatía, Señor, por aquellos que no te conocen y que viven en tristeza y en dolor. Te bendecimos y te damos las gracias porque es por tu misericordia que seguimos en pie, y te pedimos, Señor, que nos hagas resistir hasta el final de los tiempos, siendo fieles para ti. En el nombre del Señor Jesús, amén. Un abrazo muy fuerte y que Dios los bendiga.